Hola gente, hoy les traigo un manhwa que está buenísimo, espero que lo disfruten. Todo comienza con la ejecución del sabueso de la familia Baskerville. Vikir Van Baskerville, nuestro prota, fue el sabueso leal a su familia y a su padre, pero fue falsamente acusado e incriminado por asociarse con el clan demoníaco. Vikir deseaba volver a vivir para vengarse de la familia Baskerville, y de repente despierta y siente su cuerpo pesado y un entorno ruidoso. En la gran finca de la familia Baskerville se encontraba el patriarca de la familia, Hugo Le Baskerville. Al ver a los bebés se decepciona ya que no nació ningún especial, pero al ver al prota ve que él es el único que no llora y les ordena a sus sirvientas mover a todos los bebés a la cuna de espadas. El prota ve al principal culpable de su ejecución, Hugo Le Baskerville. Y al verlo se da cuenta que ha retrocedido a cuando era un bebé. Nos cuenta que su vida pasada la vivió como un sabueso, nacido de una familia ilegítima, en un entorno pobre. Él tuvo que hacer muchos tipos de trabajos sucios. Todo lo hizo para que la familia Baskerville fuera la mejor de las 7 familias, y la razón por la que siempre fue leal era porque quería ser reconocido por la familia Hugo. Después de que la puerta al reino demoníaco se abriera durante 10 años, a la lucha contra ellos resultaron victoriosos los humanos. La recompensa que se le dio al leal sabueso que sirvió toda su vida a la familia, fue la ejecución. La razón por la que fue ejecutado fue por el simple hecho de que él sabía demasiado. Nos pasamos con el prota, el cual se quería vengar de una, pero con su actual cuerpo no podría hacer nada, pero al ser trasladado a la cuna de espadas tiene oportunidad de hacerse fuerte. La cuna de espadas es un lugar donde son llevados los bebés de la familia Baskerville. Los niños tienen que pasar por el laberinto de espadas y después de pasar por eso necesitan llegar al río Estigia para ser examinados por su talento. El río Estigia es un río legendario que convierte el cuerpo de los niños en hierro, pero hay un límite. Para llegar al río primero, se tiene que cruzar el laberinto en forma de hélice. El prota recuerda que en su vida pasada, fue expulsado por sus hermanos y no pudo recibir el efecto, pero esta vez será diferente. Después de haber pasado por el laberinto de espadas, el prota entra al río. El prota decide aguantar el mayor tiempo posible en él. El agua se filtraba por las heridas que tenía, pero piensa que con este comienzo puede marcar una gran diferencia. En eso los subordinados se alarman, ya que el prota no salía del agua. Hugo a las risas le pregunta a Barrymore, el cual es el principal mayordomo de la familia Baskerville, que cuánto tiempo lleva desde que el prota entró al agua. Él le responde que 7 minutos. Hugo dice que podría morir y le dice al prota que ya puede salir. El prota, al escuchar la voz de Hugo, decide absorber toda el agua que pueda y aguantar, pero se desmaya. Hugo lo saca del agua, y con una sonrisa dice que no le bastó con entrar al río sino que también se bebió el agua, y hasta dientes le salieron. Él le pregunta a Barrymore por el nombre del bebé. Él le responde que se llama Vikir Van Baskerville. Hugo le dice al prota que parece que ha nacido un hijo muy codicioso. El prota en eso piensa que aprovechará todo el tiempo que pueda para hacerse lo más fuerte posible, y cuando llegue el momento destrozará a Hugo, y no solo a él sino que a toda la familia Baskerville. Nos cuentan cómo fue la vida que vivió el prota. A los 8 años, tenía el talento suficiente como para ser llamado genio, pero fue considerado alguien normal en su familia. A los 20 empezó con los trabajos sucios. A los 29 alcanzó su límite en el manejo de la espada en comparación con los de linaje directo. A los 30 se abrió la puerta que conduce al reino demoníaco. En ese tiempo empezaron a invadir los demonios. A los 35 atravesó la era de la destrucción y se la pasó derrotando monstruos. A los 39 la guerra llegó a su fin con la victoria de los humanos, y a los 40 fue recompensado por su lealtad, la cual fue difamación, falsa acusación y su muerte. Al despertar el prota se da cuenta que logró absorber el agua del río, y que ahora tiene algo de ventaja. En eso llega una sirvienta a dejarle un regalo al prota, pero de ese cofre salen unas serpientes, y se da cuenta que la persona que envió esas serpientes es alguien que quiere reducir la competencia. En eso el prota, todo un capo, agarra las 2 serpientes,
Y pues si al día siguiente el prota estaba plácidamente dormido junto a las serpientes destrozadas, después de este suceso fueron ejecutadas todas las niñeras que se encontraban en ese turno de la noche, la persona que mandó a que pusieran esas serpientes nunca la descubrieron. Acá nos damos un salto de 8 años, donde vemos a los jóvenes de la familia Baskerville aprendiendo sobre los niveles de esgrima. Nos explican que si alguien aún no puede imbuir mana en la espada se le considera principiante de la espada, y si le pueden imbuir poco mana a la espada se le considera experto de la espada, y cuando la espada emita mana en forma de aura líquida se le considera graduador de espada, y por último el nivel en el que la aura es sólida y la forma puede cambiar libremente se le considera maestro de la espada. Esta última forma ya la domina Hugo Le Baskerville, de ahí vemos al prota el cual tiene 8 años. Pensando en que tiene que recuperar su poder que tenía antes de la ceremonia de mayoría de edad, el maestro vuelve a ver al prota perdido en sus pensamientos, el cual lo considera más talentoso que los demás. Al terminar la clase, unos trillizos molestan al prota ya que no creen que él pudo aguantar 7 minutos en el río, y que hasta pudo contra 2 víboras cuando era un bebé. El prota al verlos los recuerda perfectamente, son los tipos que lo perseguían cuando huía por la difamación, los cuales se llaman el tridente de Hugo Le Baskerville, y sus nombres son Igborog, Midelbero y Lauborog, pero que nombres tan largos, los estaré nombrando trillizos a lo largo de la historia. El prota piensa que ellos serán un dolor de cabeza en el futuro y que sería buena idea ponerlos en su lugar ahora. Es entonces que uno de los trillizos le levanta un cuchillo y le dice que como estuvo mucho tiempo en el río no le puede hacer daño un simple cuchillo, y otro de ellos lo agarra por atrás. Mala elección de palabras. Para que no respire, y se siguen burlando ya que no creen que el prota haya aguantado 7 minutos en el río Estigia. Pasa 1 minuto, de ahí 3 minutos, y después 10 minutos y empiezan a creer que sí es cierto. Hasta que el prota le arranca un dedo, al que lo estaba agarrando, uno de ellos lo intenta lastimar con el cuchillo pero no le logra hacer nada, cagaron. El prota les dice que la edad no importa en la familia Baskerville, que lo que importa es el talento, y se los empieza a echar uno a uno, y el prota les dice que será generoso y que dejará salir solo a uno de ellos, pero ellos tienen que decidir cuál sale y les avienta el cuchillo y los deja. Los trillizos pues sí se empiezan a pelear y el prota desde afuera con una sonrisa dice que ya el tridente de Baskerville empezó a dividirse. Nos pasamos con Barrymore informándole a Hugo que hubo un problema con el clan Morg en las minas de Rubí, los cuales pelean por la mina ya que dicen que es de su territorio. Hugo le dice que después vendrán los del clan Morg a discutir sobre ese problema. Hugo le pregunta si hay algo más que informar. Barrymore le responde con que el prota obtuvo la puntuación más alta en el examen escrito. Hugo le pregunta que cuándo es el examen práctico. Barrymore le responde que en 5 días, y le informa sobre la pelea de los trillizos y el prota, que uno de ellos tiene los dientes destrozados, el otro la mandíbula, y el último no tiene un dedo, pero los 3 están bien ya que fueron curados, pero recibieron un daño psicológico considerable. Ese prota los traumó. Hugo manda a llamar al prota ya que fue el responsable de lo sucedido. Hugo le dice que desde la pelea ellos no se han hablado, y le dice que si lo que hizo no está mal. El prota macho pecho peludo, le responde que lo hizo porque es más fuerte. Hugo le pregunta que si no siente ni una pizca de culpa. El prota recuerda que en su vida pasada la hija menor de una familia que fue arruinada por el clan Baskerville fue a visitar a Hugo y le dijo que lo perdonaba, y Hugo le respondió con el lema de la familia, que el perdón es solo una excusa ya que ellos mismos no pueden buscar venganza debido a su falta de fuerza. Y eso es lo que le dice el prota a Hugo. Y Hugo con una sonrisa completó la frase y le dice a Barrymore que le dé al prota el bocadillo que él quiera del almacén. Antes de salir Hugo le dice al prota que intente hacerlo bien en la evaluación intermedia y que no pierda contra los descendientes directos. Ya en el almacén el prota pide granos de cacao, con rico aroma y le traen judías sangrientas.
las cuales con un grano de esos pueden producir 100 chocolates. Ya en el día de la evaluación práctica, todos los jóvenes de la familia Baskerville se reunieron en la montaña Le Rouge-et-Lenoir. Y Pavlov el instructor les dice que tendrán que sobrevivir durante un mes en el que tienen que cazar monstruos, y aquí van los puntos que le dan por cada condición que cumplan. Si sobreviven 10 puntos, si sobreviven sin quedar discapacitado 30 puntos, y si pelea contra otro Baskerville y gana obtiene 50 puntos. Y si sobrevive al derrotar un monstruo son 70 puntos y si cumple todas las anteriores 90 puntos, y además. Si le roban la insignia a otro Baskerville son puntos adicionales, y si mueren pues ahí quedaron sin puntos, y de ahí el instructor les avienta una frase de que un portador muere cuando se vuelve arrogante. Después de eso todos se van a planear cómo van a sobrevivir y en los lugares en los que estarán. De ahí vemos al prota entrando a una área restringida, bien tranqui mientras una sombra lo está vigilando. El prota al encontrar el lugar donde estará, se la pasa reuniendo leña, mientras los demás están peleando, construye un techo, además reúne comida y se la pasa bien, mientras que la sombra al ver que el prota no hacía nada interesante se va. Y el prota ya sabía que lo vigilaban, mientras ve la fogata recuerda su vida pasada, y de ahí sale a explorar, mientras explora encuentra miércoles quemada, y pues eran de un perrito, o perrote, el cual se llama Sabueso Infernal, pero qué nombres tan buenos le ponen. Al verlo se enfrenta a él y como ya sabe sus debilidades, es más fácil así que solo lo derrota esquivándolo y echando agua ya que es un perro en llamas y pues el agua le gana y con un grano de cacao, ya que el chocolate es malo para los perros, y así es como deja todo tieso al pobre. El prota al encontrar un lugar donde lo puede cortar lo corta y absorbe la energía. Esa energía es llamada puntos de experiencia y eso se va al cuerpo y lo fortalece. Ahora el prota se sentía más ligero y que a este paso podría recuperar su nivel anterior. El prota piensa que con esto ya ganó el primer lugar y podría reclamar una recompensa, las cuales son enormes recompensas pero nadie sabe su valor actualmente más que él, ya que en un futuro valdrán más ya sea en conocimiento o dinero. Cuando el prota lo iba a hacer pedacitos llegan los compás del perro, pero al prota le valió queso, y se despedazó al perro enfrente de los compás. Los perros al quererlo atacar se detienen ya que por detrás del prota estaba un monstruo más poderoso que todos ellos y ese es el poderoso Cancerbero o Cancerberus. El prota al verlo se sorprende ya que un monstruo de tal nivel no debería de estar en la primera cresta, él debería de estar en la séptima, pero al verlo mejor el prota se da cuenta que estaba lastimado, y la razón era porque lo estaban cazando, y los responsables de esto fueron la tribu salvaje la cual vive del otro lado de la montaña. El prota al ver que tiene una gran oportunidad no la desaprovecha ya que si le logra ganar habría vencido a un monstruo rango A. Nos explican que las habilidades del prota con la espada son como las de un sabueso adulto y es que el prota logró dominar el tercer tipo de esgrima de la familia Baskerville. El prota va hacia él y le logra hacer algo de daño. Al hacer eso se confía un poco y piensa que podrá hacerlo, pero el Cancerberus le da un golpe que lo mandó pa' casa. El prota por un momento perdió el conocimiento y cuando se da cuenta siente que su brazo ha sido destrozado, y es que si él no hubiera recibido el efecto del río Estigia su brazo no estuviera con él. Cuando Cerberus va hacia él el prota se echa a correr. Mientras iba corriendo le agradeció a la tribu ya que si Cerberus no estuviera lastimado él no estuviera vivo, y rápidamente salta por la valla para llegar al lugar donde tendió una trampa. Y cuando Cerbero iba a tocarle un pelo cae en la trampa la cual el prota llamó cuna de espadas, hizo unas lanzas y esparció la esencia de cacao y con eso logró derribar 2 cabezas de Cerberus y la última cabeza la venció con una lanza de madera pero no cualquiera lanza sino una que tenía un colmillo venenoso de la mambe sangrienta. El prota nos dice que ese colmillo lo consiguió cuando era más joven, de ahí absorbe la energía del Cerberus. El prota se pregunta que cómo se llevará a Cerberus, ya que se ve que fue lastimado por la tribu y eso lo perjudicaría, pero va a ocupar como testigo a la sombra que lo vigilaba mientras tallaba las lanzas de madera.
En ese momento el prota recuerda que hay otra cosa por hacer y es que Cerbero es un guardián que protege una mazmorra, y es a donde va a ir el prota para ver si hay tesoros, pero antes de eso para que otros monstruos pequeños no lo detecten se esparce miércoles de Cerbero. Ya en la mazmorra el prota recuerda que estuvo ahí en su vida pasada, y que en 10 años será descubierta. Mientras va caminando siente el mana pero no ve ni una luz así que supone que estará más profundo el tesoro. Mientras va caminando ve que hay vetas minerales de rubí y al ver eso el prota piensa que el lugar debe de estar conectado a la montaña del Lince Rojo y mientras piensa en eso ve la entrada a la mazmorra y cuando entra ve un rubí emitiendo luz y también observa que alguien estuvo antes que él ahí. Y la persona que estuvo ahí escribió un mensaje y esta persona se nos presenta como un Baskerville, el cual dejó el mensaje para que la persona que entre ahí no cometa el mismo error que él. En el mensaje nos cuenta lo siguiente, su hermano Abel y él se encontraron casualmente el lugar y pasaron todas las pruebas que habían hasta que llegaron al final en donde se encuentra el rubí donde no pudieron hacer nada durante 3 años, y vemos un tipo acertijo que dice que al entrar es uno, pero una vez dentro son 2, al salir es 1, y nos cuenta Caín que al leer ese texto con su hermano llegaron a una conclusión, y es la siguiente: ellos son gemelos y fueron separados al nacer, y en lo que entendió que para tomar el tesoro tenían que volver a ser uno así que la única manera de hacer eso era que solo uno podría tomar ese tesoro. Al final Caín terminó con su hermano y a pesar de eso no hubo algún cambio después del sufrimiento que pasó, decidió dejar el lugar y como mensaje le deja que si son inteligentes que se vayan de ahí ya que no hay nada que obtener de ese lugar. El prota todo un capo resuelve el acertijo y la respuesta es la sombra ya que cuando se va para la oscuridad es uno pero cuando entro a donde estaba el rubí se proyectó la sombra así que son 2 y si rompe el rubí vuelve a ser 1, y pues el prota lo rompió, de ahí se nos muestra el tesoro el cual es Belcebú una espada la cual solo puede ser tomada por aquellos que tengan la sangre de los Baskerville. Se nos cuenta que Belcebú era un ente malvado que fue vencido por los jefes de las 7 familias, y el jefe de la familia Baskerville se enfrentó a Belcebú y cuando lo derrotó almacenó los restos en el almacén, y solo quedó esta parte la cual se transformó en una espada. El prota al intentar agarrarla, Belcebú se adhiere a su piel y el prota con una sonrisa se pregunta qué tan fuerte será ahora en su nueva vida. De ahí el prota decide irse ya que no hay nada más que hacer, pero de repente cae al suelo y se siente mareado y con hambre, pero en realidad no era él sino era Belcebú el cual estaba pidiendo comida. El prota al salir de la mazmorra, siente el hambre que siente Belcebú, y de repente Belcebú lo lleva a donde está el cadáver del sabueso infernal que se había echado el prota, y empieza a absorber la sangre del sabueso. Belcebú se encontraba feliz porque pudo comer después de tantos años y hasta robó la habilidad que tenía el sabueso y la convirtió suya. Esa es la habilidad de Belcebú, el robo de habilidades, pero hasta ahorita nada más puede robar 3 habilidades. De ahí Belcebú se va hacia el cuerpo de Cérberes. El prota le dice que no lo devore todo ya que esa es su evidencia para la prueba, pero como veía que Belcebú no le hacía caso le dio un golpe, pero en realidad no estaba absorbiendo a Cérberes, estaba absorbiendo a una rata la cual le robó la habilidad llamada regeneración. Después de eso vemos a todos los jóvenes de la familia Baskerville hechos miércoles, los cuales llevaron las partes del cuerpo de los monstruos que habían cazado y de esos monstruos les hicieron un escudo, espada o collar como recompensa. De ahí el instructor vio que uno de los jóvenes cazó un monstruo diferente al de los demás y eso se lo informó Barrymore a Hugo. Le informó que el prota accidentalmente cruzó a la zona restringida y cazó un Cérberes rango A. Hugo le dice que cómo es posible ya que hasta los caballeros de la familia evitan encontrarse con ese monstruo. Barrymore también le dice que Cérberes ya estaba herido por la tribu bárbara además de que el prota lo derrotó con una lanza que tenía veneno. Hugo le pregunta ¿qué tipo de veneno fue el que se usó, y cómo logró obtenerlo? Barrymore le responde que no hay nada más en el informe ya que el prota dijo que estaba muy cansado y se fue a descansar.
De ahí Barrymore le dice que quedó sorprendido con el talento del prota ya que no es alguien de linaje directo, a lo que Hugo le dice que él no es como los patriarcas anteriores, él no discrimina por su linaje mientras tengan talento. Después de eso Hugo manda a llamar al prota, y le pregunta de que cómo pudo cazar a un cerbero, el prota simplemente le contesta que con chocolate y lanzas de madera, y le explica que el chocolate es veneno para los monstruos caninos. Hugo le pregunta si para eso pidió los chocolates que se le dieron como recompensa, el prota responde que sí. De ahí Hugo le pregunta de por qué no le contestó bien al mayordomo en el interrogatorio, el prota le dice que porque él no es su amo, que su amo es él. Maestro del clan Baskerville, y con esa respuesta Hugo le da como recompensa el cuerpo del monstruo que cazó, y además le concederá un deseo por haber obtenido la puntuación más alta. El prota le dice que quiere obtener acceso a la biblioteca de las 10.000 epístolas, se nos explica que esa es una enorme biblioteca que se encuentra en lo profundo del corazón del clan Baskerville y que es una de las bibliotecas más grandes del imperio. Hugo le dice que si le queda claro que solo el patriarca y el segundo al mando pueden acceder, el prota al escuchar eso creía que ya no podría entrar, entonces iba a tener que entrar a escondidas, pero Hugo le dice que sí puede entrar y hasta le dice que lea el libro de la sexta técnica Baskerville. El prota se sorprende y se pregunta del por qué Hugo le permite a un hijo ilegítimo poder leer ese libro, ya que nunca se le ha permitido a un hijo ilegítimo se le permita pasar de la cuarta técnica. Pero de ahí deja de pensar en eso, y piensa en el nivel de cultivo actual de Hugo, la cual es la séptima técnica Baskerville, y que antes de que regresara al pasado Hugo ya era capaz de ejecutar la novena técnica, y recuerda la discriminación que vivió en su otra vida, pero en esta vida ya no será igual ya que en esta vida superará a Hugo, ya que el prota quiere obtener la mayor adquisición de la familia Baskerville, un libro el cual contiene las enseñanzas del primer patriarca de la familia y que el mismo Hugo se lo va a dar sin saber el valor del mismo. Después de eso el prota entra por primera vez a la biblioteca, en eso el prota encuentra los libros de esgrima que quería aprender en su vida pasada, y nos explica que no importa cuánto mana tenga un hijo ilegítimo ya que ellos no pueden aprender esgrima por encima de la cuarta técnica y esto es para que los mismos niños en un futuro no se pasen de listos con el amo o el patriarca. De ahí el prota encuentra el libro de la sexta técnica de la familia, el prota se percata del por qué Hugo le permitió leer el libro de la sexta técnica y es porque Hugo no cree que un niño de 8 años pueda memorizarla en un día. Al ver el libro y leerlo un poco el prota se da cuenta del por qué no pudo pasar a la quinta técnica y es porque necesitaba detener el flujo de mana. Pero al prota en sí no le importaba ese libro sino que le importaba uno mejor que ese, un tesoro escondido. Un libro que se llama Una emboscada al acecho, es un libro que nadie lee ya que no está completo, no tiene algunas páginas, a simple vista se ve que no sirve pero el prota conoce su verdadero valor y es que recuerda que en su vida pasada, encontraron en una mazmorra una página de un libro de texto de esgrima. Al entregársela a Hugo el mando a que encontrarán el libro que coincidiera con la página. Al encontrar el libro y ver que ese libro contenía la 10ª técnica de los ancestros Baskerville, Hugo se volvió loco por dicha técnica y mandó a todos los sabuesos a buscar las 6 páginas restantes y al saber que las páginas estaban esparcidas en las 7 grandes familias y les declaró la guerra a los que se negaban dársela y así hubo bastantes sabuesos caídos hasta que les entregaron todas las páginas y como recompensa. De ahí el prota recuerda la asquerosa vida que tuvo y así Hugo obtuvo la 9ª técnica y así el prota se la pasó leyendo ese libro durante todo el día y gracias a eso pudo memorizar todo el contenido y se pregunta si podría alcanzar la 5ª técnica actualmente, así que lo intenta y así ejecuta la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y al recordar su vida pasada y lo que le hizo Hugo, pudo ejecutar la 5ª técnica. Al hacer eso el prota se sentía muy feliz hasta el punto de querer llorar. Este prota me llena de orgullo. Después de haber alcanzado otro nivel que alcanzar a los 30 años en su vida pasada, saca una lupa y la pone frente al solo para quemar el libro, para que así los demás incluyendo a Hugo se les dificulte alcanzar la 10ª técnica.
De repente llega los guardias de la biblioteca y le preguntan al prota de qué pasó, y el prota les responde que accidentalmente puso la lupa y se quemó el libro, que él informará eso al mayordomo. Al escuchar eso ellos dicen que es un libro viejo que no sirve para mucho. El prota les dice lo mismo y que mejor guarden el secreto para no meterse en problemas y ellos aceptan ya que si no valen queso. De ahí el prota se al despacho de Hugo. Hugo le pregunta si despertó, el prota le cuenta que fue algo parecido y que sintió algo cálido, viscoso y afiliado. Ellos al oír eso se percatan que fue Laura. Eso significa que oficialmente se ha metido al mundo de la espada, pero que eso hasta para los genios es difícil ya que tardan al menos 15 años. Hugo le dice al prota que le muestre lo que aprendió. De ahí nos pasamos a un tipo coliseo donde están reunidos todos los jóvenes de la familia Baskerville para observar la pelea del prota contra un orco rango C. Los jóvenes al ver al monstruo, se sorprenden ya que no creen que alguien de 8 años pueda contra él. Vemos al orco irse rápidamente contra el prota pero él tranquilamente corta algunas partes del orco. Todos quedan sorprendidos al ver que el prota pudo hacerle daño a un orco. El prota se prepara para mostrarle su fuerza a Hugo, y le muestra una habilidad llamada Aura Blade, la cual utiliza contra el orco y se lo echa. Al ver eso Barrymore y Hugo quedan sorprendidos y Barrymore le dice a Hugo que acaban de presenciar el nacimiento de un genio. Pero Hugo no lo puede aceptar y le dice que el orco era demasiado débil. En eso el prota le dice a Hugo que si no tiene a un monstruo más fuerte. Uf papá, esto se está poniendo bueno, pero hasta aquí termina la primera parte de este manga. Si les gustó me apoyarían mucho suscribiéndose y dándole like al video para llegar a más personas. Este resumen abarca del capítulo 1 al 10. Espero pronto traer un resumen de anime, y bueno, muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.